Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Yo aquí dando lata nuevamente y pues previo a las vacaciones, 2 semanotas, pues ya es el último video por ahora, ¿vale? En el que ustedes van a estar retroalimentando todas estas actividades que hemos estado trabajando. Básicamente esto ya es una embarrada de lo que ustedes ya han estado viendo a lo largo de la carrera. Espero que en medida de lo posible ayude a que, decía yo, a que, pues, o que contribuya a que ustedes se formen ya un perfil en el sentido del área en la que quisieran desempeñarse, porque pues hoy vamos a hablar de lo que son la integración de casos en la escuela como fuente de referencia. ¿Vale? Yo sé que a partir de las experiencias que muchos de ustedes han tenido trabajando en escuelas, pues dicen no, o sea, la escuela de plano yo no, esto no me gusta, es mucha chamba, es mucho trabajo, es mucho compromiso y demás, pero bueno, finalmente también puede ser un reto para que ustedes decidan en su momento desempeñarse en esta área, ya sea como docentes, ya sea como psicólogos, ya sea como orientadores. Créanme que es un área, a pesar de que muy compleja, sí también muy enriquecedora, porque la paga más gratificante aquí es el hecho de que contribuyas a que no haya deserción, contribuyas a que no haya conductas de riesgo en tus alumnos, contribuyas en el sentido de que tus palabras giren en torno a esta persona y tome decisiones adecuadas, ¿vale? Entonces, pues, es muy rico para mí hablar de esto porque, pues, ustedes saben que yo me he desempeñado ya por muchos años en el área tanto clínica, pero más en el área educativa, entonces a mí esta parte me apasiona y, pues, con base a mi experiencia es que yo les voy a platicar esta unidad que, pues, está muy ligera, por así decirlo, está muy fácil, no hay nada que podamos decir, yo aquí no le entiendo o no sé qué se tenga que hacer. Obviamente, ya llevarlo a la práctica implica otro grado de conciencia, otro grado de responsabilidad, porque, pues sí, como muchos lo han dicho, ¿no? Es muy compleja el área educativa, precisamente por los tiempos que vivimos. Hoy en día los alumnos están cada vez más revolucionados. Yo siempre he dicho que trabajar con estudiantes para mí ha sido un reto, pero también ha sido un reto, creo yo, superado porque lejos de que yo adquiera una experiencia profesional, estoy adquiriendo una experiencia de vida con base a lo que ustedes como estudiantes me enseñan, ¿no? Entonces esto es muy rico. Créanme que no puedes aprender de ninguna persona tanto como de lo que a veces tú aprendes con tus alumnos, más que nada adolescentes, ¿no? Que te das cuenta de que traen muchísimas cosas, están en esta etapa emocional vulnerable en la que no tienen como que conciencia de qué van a hacer, hacia dónde van, en una cuestión de relaciones socioafectivas es la misma situación, entonces hay muchos huequitos, muchos bachecitos que impiden que haya como tal una toma de conciencia, les decía yo, o una toma de decisiones acertada, ¿no? Tanto así que vienen pues otras cuestiones, les decía yo, de conductas de riesgo, embarazos no deseados, drogas y demás. Todo esto se toma muy en cuenta en lo que es la integración de casos en la escuela, porque de ello depende efectivamente que podamos, prevenir, si ya pasó, pues evitar o seguir evitando que suceda, y pues en casos, perdón, en casos más delicados, pues sería erradicar, pero sabemos que esta parte es más compleja porque como institución no tenemos el control de todo, ¿vale? Pero pues vamos a iniciar, chicos. El primer punto es la entrevista familiar y personal. Importantísimo. Una vez que una personita, que un adolescente, que un niño decida entrar a un nivel ya sea de educación básica o media superior universitaria, ya no tanto, básica y media superior sí es indispensable por todos estos factores que yo les menciono. Se tiene que hacer una entrevista familiar y personal. La entrevista de la misma forma es una serie de preguntas, es una serie de interrogantes que consisten en indagar o investigar sobre aspectos tanto de la vida personal, social, familiar, económica, importantísimo, de lo que es pues, el núcleo, ¿no? En el que vive el estudiante. Se le va a preguntar aspectos pues muy básicos que tienen que ver con pues cómo es la relación con la familia, cómo es la relación con los hermanos, con cuántas personas vive, con quién se lleva mejor, con quién no, el gasto, porque es bien importante hablar como que a modo de gasto o a cuánto asciende el gasto familiar y demás, porque esto nos va a dar un panorama de si efectivamente se están cubriendo las necesidades básicas del estudiante en casa, porque a veces detectamos que llega el estudiante
aguas, que pues ya con la ropita un poquito rota, que la mochila pues ya está teniendo por ahí un hoyito por acá, un hoyito por acá. Esta cuestión, chicos, sí es bien importante indagarla, porque debemos saber en qué esfera de la economía se mueve mi familia. Podemos tener en una sola institución familias que son muy empoderadas económicamente y familias que de plano no tienen los recursos. Importante saber si en el núcleo familiar viven los dos papás, si son separados, si son divorciados, si son juntados, si son viudos. Todo esto nos va a servir para entender desde esta serie de preguntas incluso la posible personalidad que me va a estar trayendo mi estudiante. Entonces, en la entrevista familiar de preferencia, pues que pueda estar el alumno y padre o madre de familia o ambos, o el tutor, pero obviamente una persona que conozca sobre el ambiente en el que se está viviendo, porque me ha tocado en donde en la entrevista llega pues la cuñada, ¿no? Y la cuñada pues no sabe ni qué onda. O mandó la mamá a la amiga porque la mamá no le dieron permiso en el trabajo y pues la amiga que va a saber, ¿no? Entonces sí, de primera mano la información nos las va a dar papá, mamá o tutor. ¿Vale? Y pues también viene la entrevista personal. Ustedes saben que en cuanto yo llego y le empiezo a hacer una serie de preguntas al alumno delante del papá, pues obviamente el alumno te va a contestar como que pues las cosas a medias, las cosas manipuladas o las cosas totalmente diferentes a como son. Entonces sí es importante también que nosotros podamos indagar con el alumno el hecho de que ¿y por qué decidiste estar aquí? ¿Y cuáles son las razones que te motivaron a estudiar esto? Son las entrevistas que comúnmente ustedes ya conocen en cualquier ámbito de lo que es la psicología, chicos, pero sí es bien importante que se lleve a cabo porque este primer filtro es el que nos va a dar muchísima información. Cuando uno ya empieza a analizar, porque también se les pregunta, por ejemplo, si padece alguna enfermedad de Chin, ¿no? Pues aquí ya detectamos esto, entonces importantísimo tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque puede ser que este niño más adelante nos pueda traer, no sé, un ataque de algo y nosotros ya vamos a estar preparados. ¿Están de acuerdo? De ahí, chicos, pues nosotros ya tenemos esta información que nos va a ser tal vez no suficiente hasta que el alumno empiece a entrar en el ambiente que ustedes ya conocen, ¿no? Que es el de conocer a sus compañeros, del que se desinhiba, porque a veces llegan alumnos que son totalmente cericitos, todo amor durante los primeros meses, pero ya que agarran confianza, uff, o sea, los conoces ya así que en su esplendor, ¿vale? Viene otro apartado que es el del reporte del docente. Esto también es importantísimo porque la persona que va a estar totalmente allegada, ahora sí que en la mayor parte del tiempo el estudiante va a ser el docente, no va a ser el papá, no va a ser el coordinador, no va a ser el orientador, no va a ser el subdirector, no va a ser el director, va a ser el docente. Entonces el docente para nosotros que estamos, digamos que en el área de psicología de una escuela, va a ser la herramienta más poderosa para poder trabajar con el estudiante. El reporte del docente, ¿qué implica? Implica todas las observaciones, tanto conductuales como académicas, como observaciones fuera ya de esta cuestión académica o conductual, que nos van a servir también a que nosotros detectemos si hay algo irregular o si hay algo anormal dentro de la situación que está viviendo el adolescente o el alumno, ¿vale? Entonces el docente tiene pues sí también la obligación de, por cuestiones también de ética y profesionalismo, de canalizar estas situaciones al área pertinente. Sabemos que los docentes en su mayoría son pues ingenieros en esto, ingenieros en aquello, maestra, licenciados en idiomas, licenciados en esto, no tienen el perfil como tal adecuado para decir, oye Pablito, ¿qué crees que te voy a dar un consejo? Tal vez lo podemos hacer porque sí tenemos esa noción, ¿no? Mental y emocional para ser empáticos. O sea, esta es una habilidad importantísima dentro de los docentes, ser empático, porque eso nos va a servir para que el alumno tenga esa confianza de acercarse con nosotros. Sin embargo, pues ya tomar las riendas de la situación al 100%, pues no es adecuado y no es ético y no es profesional, ¿vale? Dentro de este reporte, pues también va a haber situaciones que tengan que ver con, les decía yo, académicas, pues con acumulación de materias reprobadas, con el hecho de que el alumno me esté llegando distraído, que se me está durmiendo en clase, que está siendo agresivo, que está siendo
persona, no sé, posiblemente buleador o posiblemente bullying. Entonces, todo esto que observe el docente es importantísimo que lo reporte al área correspondiente. Agua, si ese filtro tampoco se cumple, obviamente el área de psicología va a dar por hecho que todo está bien, cuando en realidad las cosas no están bien. Entonces, vean cómo es importante que todas las partes o toda la comunidad escolar son interdependientes unas de otras. Si una cosa se omite, si una cosa no se dice, pues obviamente el progreso del estudiante está en juego, ¿vale? De ahí nos pasamos, chicos, a lo que es la historia académica y de integración escolar. Esta regularmente también está a cargo del área educativa o de psicología educativa o les decía yo coordinación, orientación, las áreas que tengan que ver que en las escuelas, servicios, no, trabajo social, que tengan que ver con el perfil adecuado para llevar a cabo esta historial académico y de integración escolar. Importantísimo, aquí también nos vamos a apoyar del área de control escolar de la escuela, porque es quien lleva el concentrado de calificaciones de materias reprobadas, de extras acumulados desde un primero hasta un sexto semestre, hablando en casos obviamente de una preparatoria, ¿no? Pero si nos vamos a la secundaria es lo mismo, de primero a tercer año. ¿Vale? Entonces, pues esta historia académica habla, pues les decía yo, de todo aquello que ha generado el alumno desde primero hasta tercer año o hasta sexto semestre, según sea el caso. Implica, pues obviamente también toda esta parte de, les decía yo, de pues si tuvieron recuperaciones, si tuvieron materias reprobadas, si tuvieron que reciclar, si tuvieron extraordinarios, si tuvieron ya cierta acumulación que ponga en riesgo la estancia del alumno en la institución, ¿no? Implica para ello que nosotros, si ya vimos que, no sé, en este caso tiene derecho a 20 extraordinarios y él llegó a tercero ya con 15, dices tú no manches, o sea, tienes que hacer algo ahí porque el alumno evidentemente en cuarto semestre probablemente ya se nos vaya de baja. Entonces, para ello es bien importante que nosotros llevemos esta historia académica y de integración escolar, pues estamos hablando, pues sí, de las relaciones socioafectivas, emocionales y sociales que pudiera estar teniendo el estudiante dentro del salón, dentro de la escuela en general o pues en ese ámbito que se desarrolla con sus compañeritos. Importantísimo también esto porque nosotros podemos darnos cuenta de esa estabilidad que tiene. Yo les puedo decir un claro ejemplo, ¿no? En donde el alumno a lo largo de los 6 semestres, pues tuvo como 20 novias, ¿no? Esto habla también en mucha cuestión de su personalidad, porque les decía ello, habla de una inestabilidad, habla de un chico que está atribuyéndole más importancia a cuestiones socioafectivas, entre comillas, porque no es como decir ya se me va a casar, o el caso contrario, niños que embarazaron a la chica de secundaria y él ya va en la prepa, o niños que embarazaron a la chica que va en otro salón de la misma escuela y resulta que pues hasta escondidas tuvieron que hacer un aborto, ¿no? Entonces son muchas cuestiones que nosotros tenemos que manejar en este tipo de casos, ¿no? Conocerlos. Es bien complejo, les puedo decir que es bien complejo porque regularmente hay muy poco personal para tanta comunidad estudiantil. Entonces, mientras yo estoy atendiendo el caso de un niño, en el otro lado ya está otro niño haciendo de las suyas. Entonces es complicado y precisamente esta es la parte por la que muchos de ustedes deciden no enfocarse al aspecto educativo porque sí es una chambota tremenda y reitero, los que ya han estado trabajando en ese ámbito pues han batallado, ¿cierto? Pero les decía yo, es muy enriquecedor porque a pesar de que te topas tú también como profesional con muchas situaciones que te ponen a prueba también a ti, al final el hecho de que tengas la capacidad, que tengas la personalidad para poder enfrentar esa situación, créanme que te va a permitir que lo sigas haciendo y que al final esa persona te lo agradezca, ¿vale? De ahí, chicos, nos pasamos a lo que es el reporte psicológico. Obviamente, pues también implica que haya un profesional de psicología en el área. No lo va a hacer el director, no lo va a hacer el docente, lo va a hacer el psicólogo. Por eso es el reporte psicológico.
¿Y qué implica el reporte psicológico? El reporte psicológico va a empezar, como en los casos pasados, con una serie de pruebas proyectivas o pruebas psicométricas que nos ayuden a entender la personalidad del paciente. Regularmente al inicio del ciclo escolar se les tienen que aplicar esta serie de pruebas para que podamos entender un poquito la dinámica desde familiar, escolar, en otras instituciones, personal, que en la entrevista familiar a veces no sale a la luz. Aguas, no es como decir, pues la mamá se siente muy orgullosa de decir que el marido la engañó, y pues a veces no dicen las cosas. Pero ¿qué creen? Que dentro del dibujo pues se puede observar que efectivamente hubo una ruptura o un distanciamiento social a causa de factores externos que, reitero, en la entrevista no se manejó. Entonces, este tipo de pruebas obviamente se van a compensar con muchos otros informes en donde nosotros detectamos pues que resulta que el estudiante se portó violento, resulta que empujó a la amiguita, que empujó al amigo, que hizo por ahí algo indebido. Pues todas esas situaciones nosotros como psicólogos tenemos el deber de asentarlo mediante formatos que vamos a estar manejando de 1000 formas. Uno de ellos, y es como que el que siempre sale a colación, es el reporte el reporte conductual. De cierto modo va generando un antecedente de cómo el estudiante se ha desarrollado a lo largo de su estancia en la institución, ¿no? Si este niño ya acumuló infinidad de reportes por conducta, pues estamos hablando que es un niño que también nos muestra cierta inestabilidad en función a cómo percibe su medio educativo, ¿no? Hay niños que pues ya nos topamos con que se le pusieron al brinco al maestro, ya nos topamos con que le mentaron la madre a la orientadora. O sea, son muchas cuestiones que nos ayudan a entender la dinámica del pensamiento, de la estructura cognitiva que trae el estudiante. Entonces esta parte pues también implica mucho el conocimiento de nosotros, ¿no? Que tengamos las palabras adecuadas, porque aguas, si nosotros ponemos una palabra que en cierto modo suene ofensiva, pues que creen que aquí sí nos viene toda la ley, los papás van a tener derecho, el típico de los derechos humanos, que es algo que los alumnos ya lo tienen como de herramienta de yo sé que es mi derecho y si no me hacen esto me voy a ir a quejar a derechos humanos, ¿no? Entonces esto también nos pone en la punta de la lanza como profesionales, porque sí, ellos son la prioridad, y no se va a tomar en cuenta el hecho de que aunque yo como psicóloga tuve la razón en todo momento, pues no, la prioridad no va a ser para mí, la prioridad va a ser para el estudiante, porque es a ellos a quienes les estamos brindando ese servicio, esa educación, esa formación. Entonces ahí pues puede haber ciertas situaciones, ¿vale? Y para terminar, chicos, pues viene la entrega de resultados a padres y maestros. La entrega de resultados implica que sí conozcamos, bueno, igual yo lo conozco como psicóloga, pero que el personal directivo, docente, conozca cosillas que tal vez no han detectado y que nosotros ya detectamos. Y esto mediante, ¿qué lo podemos hacer? Pues reuniones con docentes y directivos en los que nosotros digamos, pues ¿saben qué? Hoy ya desglosé mis 20 casos críticos, de los cuales 5 pues descubrimos que ahorita sus papás están divorciando, descubrimos que otros 3 están en cuestiones de drogadicción, descubrimos que otros 5 ya están en una cuestión de violencia intrafamiliar. Entonces es ahí donde los directivos, personal docente y demás va a tener noción de también cómo actuar y qué estrategias les podemos brindar, porque ¿qué creen? Una vez que nosotros tenemos un reporte psicológico y que tenemos una entrega de resultados tanto académicos como conductuales, pues habrá alumnos que sí necesitan un apoyo especializado que yo por tener 500 alumnos pues no le voy a poder dar, pero pues ya si se canaliza a la institución pertinente, llámese DIF, llámese ISEM, cualquier institución que pueda atender casos de conductas de riesgo, ¿vale? Y pues obviamente a los padres, ¿a qué nos referimos a la entrega de resultados? Pues las reuniones. Sí es importante que constantemente se hagan reuniones para que en ese momento se tenga a la mano pues la situación de cuántas materias reprobó su hijo, o si pasó todas, de cuáles son los procesos que vienen, los cambios que pudiera haber en el trayecto del nuevo semestre y demás. Y estas reuniones son importantísimas porque aquí es en donde el papá se puede dar la oportunidad de manera directa preguntar cuál es la situación académica y conductual de su hijo. Si bien es cierto que hoy en día la tecnología nos ha ayudado de sobremanera a través de grupos de WhatsApp, por ejemplo, no es muy recomendable, chicos,
Ya enseñamos a la gente a que a través de un grupo de WhatsApp le tenemos que dar toda la información. Te llegan mensajes de, pues para saber cómo va mi hijo, ¿no? En lo personal eso a mí me molesta de sobremanera también porque digo, oye, tu hijo es una persona, tu hijo está estructurado por sentimientos, pensamientos, y el que un mensaje me diga cómo va mi hijo, en lo personal no me agrada eso, ¿no? Entonces, si ustedes más adelante deciden enfocarse en el área educativa, no es recomendable que hagan grupos de WhatsApp. ¿Por qué? Porque estamos también haciendo cierta inutilidad en los papás, ¿no? Del decir, solo le mando mensaje a las 11 de la noche, me tiene que contestar, es obligación, y ya tenemos la respuesta a la mano. Entonces, no, no es el caso. Entonces, sí es bien importante que estemos conscientes de que para que esta integración de casos psicológicos en psicología educativa se lleven de la mejor manera, hay que estar en contacto directo siempre, comunicación constante y directa siempre, porque esta es la forma en la que podemos estar en sintonía, tanto el papá, tanto la mamá, tanto el alumno, tanto la escuela y todo lo que tenga que ver con la escuela o la institución, ¿vale? Entonces, pues en esto consiste, chicos, la integración de casos. Todo esto obviamente va a estar integrado en un expediente que digamos que va a tener validez igual desde que el hijo se inscribe hasta que el niño egresa. En este expediente se van a acumular todas estas cuestiones que yo les digo. Ah, pues que ya tiene tantos reportes por conducta, que ya generó esta sanción, que las pruebas psicológicas interpretadas ya las tenemos a la mano. Se integra todo esto en un expediente que nos va a ayudar para cualquier posible incidencia, que esperamos que no sea el caso, pero sí es muy recurrente, podamos tener a la mano los elementos para poder, no es enfrentar, sino para poder dialogar con los papás, porque también a veces tenemos papás muy renuentes que no se dejan ver, no dejan conocer la realidad de sus hijos, porque el típico de es que mi hijo en aquí es diferente y acá es diferente, pues eso siempre va a pasar, ¿vale? Entonces un expediente al final se integra con todo el papeleo, con todas las experiencias, con todas las actividades que genere el alumno durante su estancia. Y es así como se integra como tal un caso de psicología educativa, ¿vale, chicos? Entonces, pues de mi parte es todo. Espero que tengan muy bonitas vacaciones. Son 2 semanitas, pero bueno, vamos a aprovecharlas para descansar al máximo y para que ustedes regresen con toda la pila, ¿vale? Tengan muy bonito fin de semana, cuídense mucho y les mando un abrazo virtual. Bye, saluditos.